Muy bien, pues muy buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes. Eh, bu- Buenas tardes, Mari Carmen, Hola. Esperanza. Me alegro mucho poder veros, aunque sea a través de la pantalla solamente. Sabéis que yo tuve la oportunidad de estar en Mota del Cuervo hace tiempo impartiendo una charla sobre modelos bancarios. Bueno, la verdad es que me hubiera gustado también estar ahí con vosotras. Sabéis que yo desde el principio he compartido vuestra causa. Yo era consciente de las grandes dificultades, ¿no?, del que suponía embarcarnos en un proyecto que suponía enfrentarse no solamente David contra Goliat, como decía Mari Carmen, sino un pequeño municipio contra toda una administración pública, ¿no?, tanto central como autonómica, como habéis estado comentando. Pero aún así, yo que soy un defensor del cooperativismo y de la economía social en general, y desde luego las cooperativas de crédito, las cajas rurales, las cooperativas agrarias son un componente fundamental del cooperativismo y de la economía social en el conjunto de España. Pues yo no podía deciros que no. Es decir, para mí ha sido, yo lo digo sinceramente, con todo el corazón, ha sido un orgullo poder estar con vosotras en todo este proceso. Es una lástima que ahora, en este momento que estamos presentando el libro que habéis editado, no lo podamos celebrar. Hubiera sido el broche de oro, pero aún así, y toda la valentía que habéis demostrado enfrentándoos a través de la plataforma a toda esta administración, pues la verdad es que yo creo que merece un gran reconocimiento. Yo estoy seguro que la gente del pueblo estará muy orgullosa de lo que habéis hecho. Ya digo que es una lástima, bueno, sí, yo creo que sí, es una lástima que no se haya conseguido al menos mantener la fundación, ¿no?, después de todos esos años de esfuerzos, de inversiones por parte de los beneficios de la Caja Rural. Una fundación que ha realizado una labor fundamental en todo el desarrollo económico y social del municipio. Es una lástima que la fundación no se haya podido conservar, pero bueno, por lo menos que quede testimonio, ¿no? Es decir, todo el esfuerzo que habéis hecho ha quedado ahí para la historia, el libro, que con muy buena idea, Esperanza, tuviste de plantearlo. Yo creo que ha sido un gran acierto. El libro está ahí, queda por escrito todo este proceso, el esfuerzo que ha hecho Mari Carmen presidiendo y coordinando todas las acciones de la plataforma. Y la verdad es que yo realmente estoy muy contento de haber participado de alguna manera en todo ese proceso, aportando mi granito de arena. Esperanza decía cosas que son muy ciertas. Aquí nos enfrentamos a un modelo económico en el que lo pequeño no tiene cabida, y un modelo financiero, un modelo bancario en el que solamente prima el tamaño, ¿no?, y los grandes bancos. Esto va a ser un gran problema para la sociedad española. Lo veremos con el paso del tiempo. Habéis hablado del Partido Popular y es verdad que todo este proceso de intervención de la Caja Rural por parte del Banco de España y todo el proceso posterior judicial se produjo con el gobierno del Partido Popular, pero lamentablemente tengo que deciros que el Partido Socialista está en la misma línea en este tipo de cuestiones. No en otras, afortunadamente, pero en lo que se refiere al modelo financiero, el PSOE coincide plenamente con el Partido Popular y con otros partidos políticos de la derecha en que el sistema bancario español tiene que estar controlado por 4 grandes bancos. Y la prueba es las fusiones últimas que se están produciendo. La fusión CaixaBank-Bankia es un ejemplo muy claro de que el proceso no ha terminado todavía. Ha habido un intento de fusión del BBVA con Sabadell que de momento no ha sido posible por discrepancias o diferencias entre las dos entidades, pero que de seguro que no van a retomar si no es entre estas dos, entre otras, o el BBVA con alguna otra que no sea el Sabadell. Pero lo cierto es que estamos en un proceso de concentración del sistema bancario muy, muy preocupante. Yo soy muy consciente de ello. La situación de la Caja Rural de Mota del Cuervo, como muy bien habéis dicho, no es única. Entiendo que os ha afectado directamente a vosotras, ha afectado directamente al pueblo y va a tener perjuicios económicos y sociales muy fuertes.
pero lamentablemente está sucediendo en todos los territorios del Estado español. Yo soy valenciano y la Comunidad Valenciana está viendo un proceso, no ha sido, digamos, tan duro como el que habéis padecido en Mota, pero sí que a través de Cajamar, que es una cooperativa de crédito que está actuando de una manera muy similar a Global Caja, la Comunidad Valenciana, las cajas rurales, las pequeñas cajas rurales locales y comarcales que han existido históricamente, que hemos llegado a tener más de 40, en estos momentos hay apenas 17 que conservan su independencia, otras 18 que están dentro del grupo de Cajamar, pero que están siendo absorbidas poco a poco, una tras otra, porque el objetivo de Cajamar es absorber todas y cada una de las cajas rurales valencianas para constituir una única caja rural y luego ceder los activos y pasivos a un banco privado, sociedad anónima, que la propia Cajamar ha constituido, que se llama el Banco de Crédito Cooperativo. Y todo esto con el visto bueno del Banco de España y del Ministerio de Economía. Es decir, coincido con Esperanza en el análisis que hacía, que hay toda una tendencia hacia un modelo financiero de concentración bancaria muy, muy preocupante. Y en ese modelo no tienen cabida las cajas rurales ni las cooperativas de crédito en general. ¿Qué pasará con las cooperativas agrarias? Que en el fondo las cajas rurales, como muy bien ha explicado Mari Carmen, primero como secciones de crédito y después como cajas rurales, nacen precisamente para cumplir un objetivo prioritario que es el de financiar las actividades de las cooperativas agrarias, de los pueblos y de los socios y las socias que forman parte de esas cooperativas agrarias. Si las cajas rurales desaparecen, ¿qué va a pasar con las cooperativas agrarias? ¿Las van a financiar los grandes bancos que solamente adoptan decisiones en base a criterios de rentabilidad económica y financiera? Muy difícilmente lo van a hacer. No son clientes rentables para los grandes bancos, lo son los grandes inversores, los grandes fondos de inversión, esos son los clientes rentables para los grandes bancos españoles. Entonces, la desaparición de las cajas rurales va a suponer un problema muy serio de financiación del conjunto del sector agrario español y de Castilla-La Mancha, por supuesto, y de la Comunidad Valenciana y de todas las comunidades autónomas donde hay cooperativismo agrario, Andalucía, Castilla-León, etcétera. Pero no solo eso, sino que va a afectar también a la economía social en su conjunto y todo lo que eso supone. Yo creo que frente a eso tenemos que seguir planteando alternativas. Vosotras lo habéis hecho, la verdad es que habéis sufrido muchísimo, ha sido terrible, con todo el aparato judicial en contra vuestra, que habéis explicado muy bien, y es muy complicado hacer frente a esa situación. Yo que tuve la oportunidad de analizar las cuentas de la Caja Rural, los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias, os puedo decir, y además yo creo que así se demostraba en el dictamen económico que emitimos y que os pasamos, que la Caja Rural de Mota del Cuervo era sostenible, era viable desde todo, por supuesto desde el punto de vista social, que era realmente el objetivo prioritario de una caja rural, pero también desde el punto de vista económico. Era viable económicamente. La Caja Rural de Mota tuvo un problema de gobernanza, no tuvo un problema de rentabilidad económica financiera, ni tuvo un problema de capitalización, tuvo un problema de gobernanza, de mal gobierno, en un momento determinado. Y eso provocó un problema puntual de falta de liquidez y de capitalización que llevó todo lo demás. Y fue la justificación que utilizó el Banco de España para intervenir la caja y posteriormente venderla a Global Caja. Yo insisto en esto porque es que además toda la justificación que se está haciendo con el tema de las fusiones, de la necesidad de que los bancos sean cada vez más grandes, con todo el riesgo sistémico que eso supone para la ciudadanía, que al final cuando un banco quiebra tenemos que intervenirlo y tenemos que pagar con dinero público a costa de sanidad, educación y servicios sociales, todo esto obedece a un plan establecido por el Banco de España y del Ministerio de Economía y ya digo, avalado por los principales partidos políticos, no solamente por el Partido Popular, y no lo estoy defendiendo, ojo, cuidado, no me malinterpretéis,
pero quiero deciros que no solamente es el Partido Popular el que está de acuerdo con eso, que es muy difícil de parar en estos momentos. Las cajas rurales siguen con ese proceso. Pensad que en estos momentos el grado de concentración del sistema bancario español está en el hecho de que 4 grandes bancos, incluyendo ya la fusión CaixaBank-Bankia, controlan más del 60% del total del sistema bancario español. Tienen una cuota de mercado de más del 60%. Y esto va a ir en aumento. Esto es muy preocupante para la sociedad en su conjunto. Primero porque está generando desempleo, está produciendo despidos de trabajadores y trabajadoras. Segundo, de cara a los consumidores, porque cada vez tenemos menos opciones para elegir un banco y además el poder de negociación de los bancos cada vez es mayor, con lo cual el peligro de abusos, estafas y todos estos procesos que hemos estado viviendo estos últimos años es cada vez mayor. Cuanto más grandes sean los bancos y menos bancos hayan controlando el sistema bancario, más probabilidad de que abusen y cometan engaños como los de las participaciones preferentes, por ejemplo. Van a seguir actuando de esa manera porque es la única manera que tienen de ganar dinero. Hoy en día los bancos no pueden ganar dinero con los tipos de interés, que es lo que realmente debería hacer un banco. Un banco está para captar dinero de los depositantes y para prestar ese dinero a través de préstamos y de créditos. Y a través de los tipos de interés ganar un beneficio para poder mantenerse como empresa. Ganar dinero es legítimo. Cualquier empresa privada tiene derecho a ganar dinero, pero hay unos límites y hay unas líneas rojas y esas líneas rojas las tienen que marcar los criterios de la ética y de la responsabilidad social. Y el Estado y los poderes públicos están para hacer valer esos principios y impedir que las grandes empresas rebasen esos límites. Y no lo están haciendo. De manera que estos grandes bancos, además que en estos momentos no están pagando impuestos, el impuesto sobre sociedades lo tienen perdonado desde el año 2009, la banca no está pagando el impuesto sobre sociedades, que sí que pagan el resto de empresas, cualquier tipo de empresa con cualquier forma jurídica está pagando el impuesto sobre sociedades, que es el impuesto que grava el beneficio económico. Los bancos no pagan el impuesto de sociedades desde el año 2009. La banca se está fusionando y está creando un oligopolio bancario a través de dinero público, porque todo el saneamiento de las cajas de ahorros se ha hecho con dinero público, para después venderlo a los grandes bancos, venderlos a precios simbólicos, de €1. Algunas cajas de ahorros, el caso de Bankia, por ejemplo, y de otras entidades, fueron vendidas a grandes bancos por el valor simbólico de €1. Todo esto, unido a lo que comentaba Mari Carmen de cómo se ha gestionado todo el tema jurídico del tema de la Caja Rural de Mota, nos demuestra que efectivamente la administración pública está del lado de los grandes, de los poderosos, cuando no debería ser así. Esto desde luego no es ético, es posible que sea legal, se amparan en la legalidad, en una legalidad muy flexible cuando a ellos les interesa y no tan flexible cuando también les interesa. En estos casos flexibilizan todo lo que quieren, pero desde luego ético no es. Y bueno, la única que nos queda es tratar de sobrevivir y defender otro tipo de modelos. El modelo de banca de proximidad yo creo que está tocado de muerte en España en estos momentos. Las cajas de ahorros sabéis que prácticamente desaparecieron con la nueva ley de cajas de ahorros del 2013, que obligaba a las cajas de ahorros a transformarse en sociedades anónimas, independiente de si tenían problemas financieros o no. Es decir, que no solamente se obligó a transformar en sociedades anónimas a las cajas que habían tenido problemas en la crisis financiera del 2008, sino que incluso cajas saneadas. Os pongo algún ejemplo, Ibercaja. Las cajas del País Vasco eran cajas que no habían sufrido la crisis, que estaban bien financieramente y que, sin embargo, las obligaron a transformarse en sociedades anónimas. Solamente han sobrevivido 2 pequeñas cajas muy, muy pequeñitas, que, claro, no molestan a la gran banca, que son Caixa Ontinyent en la Comunidad Valenciana y Caixa Pollensa en las Islas Baleares. Son las 2 únicas que han sobrevivido. Y, desgraciadamente, las cooperativas de crédito van a ir desapareciendo también.
Como os digo, yo creo que hay un plan establecido entre el Banco de España y Cajamar para que Cajamar aglutine a todas las cooperativas de crédito que existen en España y finalmente sean transformadas en un banco sociedad anónima. Nos queda la banca ética, pero la banca ética, pensad que en España solamente hay 2 bancos éticos que operan, que son Triodos Bank, que es un banco holandés, y Fiare Banca Ética, que es un banco, es la marca de la Banca Popolare Ética, que es un banco ético italiano. No tenemos banca ética española, no ha habido tradición en España de banca ética, ha sido algo muy, muy poco habitual y ahora ya os digo que hay 2 entidades que no llegan ni al 1% de cuota de mercado. Las cooperativas de crédito actualmente representan entre el 8 y el 9% de la cuota de mercado del conjunto del sistema bancario. Fijaos, podéis ver que el peso es muy, muy pequeño, es decir, la capacidad de influencia que tienen hoy en día las cooperativas de crédito y la banca ética en el sistema bancario español es prácticamente insignificante y además tendiendo a mantenerse por lo menos, si no hay reduciéndose o relativamente sí que se está reduciendo porque la gran banca cada vez tiene más peso y en ese contexto es complicado. Nosotros como consumidores lo que sí que nos queda es optar por este tipo de banca, es decir, pues la verdad es que no tiene sentido que estemos operando o estemos trabajando con estos grandes bancos cuando tenemos estas otras opciones que nos están ofreciendo productos y servicios muy parecidos a los que nos ofrece la gran banca. No es verdad eso de que este tipo de banca ética, banca sostenible, banca cooperativa no es rentable y que no son viables y que no pueden ofrecer productos y servicios de calidad. No es cierto, no es cierto. No os lo creáis. Son bancos que ofrecen productos y servicios de gran calidad, yo creo que incluso más que la gran banca, porque los ofrecen de manera personalizada y además lo hacen pensando en el cliente y ofrecen productos que están hechos a la medida del cliente, que tratan de cubrir las necesidades reales de los clientes, cosa que no hace la gran banca. Fijaos las participaciones preferentes. Me diréis vosotras que las participaciones preferentes fue un producto que se creó para satisfacer las necesidades de las personas a las que de manera engañosa se les colocó ese tipo de producto. Pues la verdad es que no. Entonces, la verdad es que el diagnóstico que estoy haciendo es muy pesimista, pero también quiero introducir un cierto grado de optimismo. Sé que en Mota habéis sufrido un varapalo muy fuerte. Todavía quedan algunas cajas rurales en vuestra comunidad autónoma, siguen existiendo aún alguna caja rural de ámbito local. Esperemos que aguanten lo máximo posible, a ver si eso se puede conseguir y mientras tanto luchar. Yo creo que el libro, y con esto acabo porque creo que es importante que opinemos y que discutamos, debatamos, insisto en la importancia del libro. Enhorabuena, Esperanza y Mari Carmen, por la iniciativa que tuvisteis con el libro. Sabéis que desde el primer momento que me planteasteis mi colaboración os dije que sí, enseguida, porque entendía que la iniciativa era muy positiva y porque pensaba que mi implicación en vuestro proyecto y en vuestra iniciativa debía seguir manteniéndose hasta el final, ¿no? Mientras sigamos vivos y tengamos un aliento de esperanza y de aire para poder respirar, tenemos que seguir luchando por este tipo de iniciativas. Y bueno, nada más. Si queréis que os aclare alguna cuestión técnica sobre estos temas que os he planteado, pues... Estamos en una plataforma que es una cooperativa, yo siempre la Entreverá la he considerado como una iniciativa muy interesante. Ya activamos a María y le damos las gracias por dejarnos esta plataforma y al mismo tiempo porque siempre han estado muy dispuestos a escuchar lo que les pedíamos desde Mota, desde la gente que estábamos en Mota. Y yo veo estas iniciativas como muy, muy positivas y que pueden ser una forma de regenerar a la comarca, lo que fue el cooperativismo en los años 60, 50, 60 en Mota y luego más tarde, cómo se ha ido
degenerando ese cooperativismo que ahora tiene que volver a resurgir, porque hay otras cooperativas en el pueblo que es importante renovar y conservar el espíritu cooperativista. Pero bueno, yo creo que la Entreverá es una cooperativa muy interesante que precisamente también tenemos que apoyar las iniciativas nuevas que estén surgiendo, pues porque nos jugamos el modelo económico de los próximos años, sobre todo ahora mismo en esta crisis tan grande que estamos teniendo. En nuestra intervención de la Caja de Mota no se cumplió con la ley, porque no hubo una valoración independiente por otra entidad que obligaba a la ley, no se nos dio audiencia a los interesados, no se demostró nunca la situación de insolvencia y además tampoco se recurrió a medidas de actuación temprana que también recogía la ley. O sea, pese a que la ley ya era bastante abierta, digamos, no se respetó la ley. También sé por parte de Marta, que nos lo explica alguna vez y lo recoge también en la entrevista en el libro. Después han sacado otra ley donde todavía es más abierto el tema y más arbitrario y deja realmente a posibles socios de entidades totalmente sin ninguna opción de defensa. Y bueno, no me quiero extender más. ¿Si hay alguna pregunta? ¿Puedo añadir una cosa, Mari Carmen? Sí, por supuesto. No, a ver, decir que en el dictamen económico que hicimos nosotros, no solamente se analizaba la situación económica y financiera de la Caja y se demostraba con cifras que ésta había sido positiva durante la mayor parte de su existencia, a lo largo de su historia, y que era un problema puntual de falta de capitalización que se podía resolver, sino que además aportábamos soluciones en la línea de lo que tú comentabas. Es decir, con una aportación determinada de los socios, y ahora no recuerdo exactamente las cifras exactas, pero sí que planteábamos que con una aportación concreta de cada uno de los socios de la Caja Rural se podía recuperar la situación, reencauzar la situación y la Caja podía volver a ser viable económicamente. Es decir, y eso sí, efectivamente, como tú dices, en los documentos del Banco de España se hacía referencia a ellos sin insistir, los pasaba de puntilla, pero nosotros sí que los recogimos porque vimos que efectivamente ahí es donde estaba la solución. Y en el dictamen planteábamos cómo se podía abordar esa solución para reencauzar la situación económico-financiera en muy poco tiempo. De esa asamblea del 29 de diciembre, luego una vez que hemos tenido acceso a la documentación en los procesos judiciales, el Banco de España deja ver en los documentos su asombro de que después de la asamblea del 29 no se retiran fondos de la Caja. O sea, los socios y el pueblo estaba por defender su Caja y había sido perfectamente viable. El tema es que cuando ya intervino el Banco de España, aquí hubo la espantada, pero hasta ese momento la gente no retiró el dinero de la Caja pese al dibujo tan tremendo y horrible que nos hicieron en la asamblea del 29. La gente de Mota estaba apostando por su Caja. Bueno, Esperanza, perdona. Sí, no, yo es que quería hacer precisamente lo que has comentado, Joan, de qué va a pasar con el cooperativismo, con las cooperativas agrarias. A mí me parece que ese es un tema muy interesante porque ahora la pregunta que le hemos ido haciendo a gente del pueblo es si son conscientes de lo que hemos perdido. A ver, yo lo que observo es que el cooperativismo agrario también se está fusionando. Los procesos de fusiones, esa obsesión por el tamaño que tienen algunos, se está produciendo también en el ámbito del cooperativismo agrario, de manera que cada vez hay menos cooperativas agrarias locales y se están creando cooperativas agrarias a nivel regional, incluso a nivel estatal. Eso es muy peligroso y todo lo hacen justificándolo por la rentabilidad. No es que las cooperativas agrarias locales no son rentables económicamente, por lo tanto no están capacitadas para competir en los mercados internacionales y no hay más remedio que crear grandes cooperativas agrarias. Pero tú cuando una cooperativa agraria la fusionas con otra y con otra y con otra y vas aumentando de tamaño, el problema que se está produciendo es que se abandona el arraigo al territorio. Claro. Es decir, cada vez los socios cuentan menos
y cada vez las decisiones se toman desde más arriba y de una manera, no voy a decir profesional, o digo profesional, pero entre comillas, porque más que profesional es decisiones con criterios exclusivamente económico-financieros, ¿no? Y hoy en día que se habla tanto de la sostenibilidad y de la necesidad de introducir criterios sociales y ambientales en todo tipo de decisiones, plantear un modelo económico basado en grandes empresas, en el caso del sector agrario, en el caso del sector financiero, en el que solamente se tienen en cuenta los criterios financieros y económicos, es un gran error, porque eso no es sostenibilidad. Yo he escuchado en algún congreso a un presidente de una confederación de cooperativas agrarias decir que el futuro está en crear cooperativas agrarias sin agricultores. Fijaos lo que acabo de decir, cooperativas agrarias sin agricultores, que eso es el futuro. Claro, yo me pongo a temblar cuando oigo eso. Es decir, que para mí la tendencia en el sector agrario va a ser esa. Lógicamente, si al final vamos a grandes monstruos de empresas agrarias, que yo creo que al final dejarán de ser cooperativas, es decir, se transformarán en sociedades anónimas, igual que ha sucedido con las cajas de ahorros y sucederá con las cajas rurales de cooperativas de crédito. Al final vamos a grandes empresas, sociedades anónimas, donde digamos, el planteamiento humano, la dimensión humana, la dimensión social, queda relegada a un segundo plano, que es la tendencia totalmente contraria hacia la que deberíamos ir, que es el camino hacia la sostenibilidad. Esa es mi opinión. Has dicho que en España se va perdiendo las cajas rurales. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Van en la misma línea o qué está pasando? No, en Europa no van en la misma línea. Por eso yo cuando hablo del sistema bancario español lo defino como una anomalía financiera. Lo he dicho en más de un vídeo por ahí, que estamos en una anomalía financiera, porque lo peor de todo no es que el sector bancario cada vez esté más concentrado, que el grado de concentración sea cada vez más alto, es decir, que unas 4 entidades cada vez tengan un mayor poder. El problema es que vamos hacia un único modelo de banca. Es decir, banca pública. La banca pública en España desapareció a principios de los años 90 cuando se creó Argentaria, se privatizó y finalmente se vendió al BBV. Y de ahí nació el BBVA, uno de los grandes bancos que en estos momentos están liderando los procesos de fusiones. Banca ética, como he comentado antes, no ha existido nunca tradición de banca ética. Ahora solamente hay 2 entidades que de momento, aunque sí que es verdad que han tenido un crecimiento exponencial durante los años de la crisis financiera del 2008, porque es verdad que cada vez hay más gente concienciada y hay cada vez más gente que busca bancos planteándose la idea de que qué hace el banco con mi dinero y no solamente buscando la rentabilidad financiera de que qué interés me van a cobrar o qué comisiones me van a cobrar. Esa banca ética sigue siendo prácticamente insignificante. El hachazo que le han pegado a las cajas de ahorros ha sido impresionante, el proceso de fusiones de las cooperativas de crédito. Entonces, todo eso tiende a un único modelo de banca, que es el modelo de gran banca universal, especuladora, que se maneja con paraísos fiscales y con evasiones de capitales, que no practica la transparencia, sino todo lo contrario, la opacidad, amparándose en el secreto bancario, de aquello de que no puedo desvelar los datos de mis clientes y con eso estoy blanqueando dinero negro, etcétera. Entonces, ese es el modelo de banca que cada vez está más consolidado en España. ¿Eso es lo que sucede en Europa? Que es la pregunta que tú hacías, Mari Carmen. Pues no sucede eso. En Alemania, que antes Esperanza comentaba Alemania, que es el referente de la Unión Europea en estos momentos, las cooperativas de crédito tienen una cuota de mercado del 30%. En Alemania existen cajas de ahorros en los Länders. Cada Länder tiene su caja de ahorros. Y el gobierno alemán defiende a capa y espada a sus cajas de ahorros. Las defiende. Y algunas de ellas tienen problemas financieros. Han tenido crisis financieras, pues las han saneado y ahí siguen existiendo. No las han privatizado, no las han convertido en sociedades anónimas. Pero es que en Alemania hay banca pública. Y en muchos países de la Unión Europea hay banca pública. Son muy pocos los países europeos que no tienen banca pública, entre ellos España. Entonces, claro, no. Y no os digo ya el caso del centro de Europa, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos.
que tienen estas características que os he comentado. Y banca ética, desde siempre, desde que surgió la banca ética en los años 70 del siglo XX, han consolidado una banca ética bastante fuerte y que es importante. Pero es que en el sur de Europa, el caso italiano, por citar algún ejemplo de país de características más similares a España, Italia, Francia, pues en esos países también hay banca pública, también hay banca cooperativa. En Francia, la banca cooperativa, lo que aquí llamamos las cooperativas de crédito, cajas rurales, tienen un peso de creo que es del 20%, 25%. Es decir, que no, el caso español es un caso muy particular y no podemos justificarlo diciendo no, es que tenemos que hacer lo que hace la Unión Europea y lo que hace Europa, porque quizás en otros temas sí, pero en este la verdad es que no estamos siendo más papistas que el Papa, ¿no? Como se suele decir. Y claro, eso va a tener sus consecuencias unido a un modelo productivo con un alto grado de precariedad, mucho empleo temporal, pues bueno, pues cuando nos viene una crisis, como por ejemplo nos está viniendo ahora con el coronavirus, pues España es el país que más se ve afectado por todas estas situaciones. Las tasas de paro se disparan, no somos capaces de hacer frente a la deuda pública, que lógicamente tiene que aumentar porque hay que atender las necesidades de la sociedad. Entonces, esa es la gran reforma. O sea, la reforma no es hacer bancos más grandes. La reforma es atender un cambio de modelo productivo dentro del cual hay que incluir también la diversidad financiera. Y lamentablemente yo no estoy escuchando a ningún partido político ni estoy viendo que ninguna administración pública de ningún nivel esté planteando este tipo de necesidades.